vamos a realizar una breve explicación acerca de las tablas de contingencia, los gráficos y las probabilidades. Nuestro grupo está conformado por Marilyn Gutiérrez y Cita Cervantes. Compañera lo dijo, buenas tardes, mi nombre es Marilyn, como ya mi compañera lo dijo, esto es darle continuidad a una explicación que se hizo en una entrega pasada. Eh, Como esto es continuidad, les voy a mostrar desde el inicio para refrescar un poco como quien dice la memoria y puedan ver y entender lo que queremos explicar. Entonces, nosotros agrupamos unos datos en una empresa X y la variable como tal de estos datos es o sea, de 60 trabajadores y cuántos de esos 60 trabajadores se ausentan en la semana. Entonces, aquí agrupamos los 60 trabajadores por nombre, cargo, área, turno y días de ausentismo. Acá, en la tabla de frecuencia, les recuerdo que aquí hicimos la valoración de días de ausentismo en la semana y nos dio un porcentaje. Eh, ya lo explicamos. Pasamos también, hicimos unas medidas estadísticas y lo implementamos en una tabla de tendencia central. Y como tal, se dio como finalidad el gráfico que aquí te da la valoración de cuántos días en la semana se ausentan los trabajadores y el porcentaje. Ahora, como tal, en la tabla de frecuencia vamos a evidenciar por área, como lo dice la variable, el área sería el área en la cual está cada trabajador y nivel de ausentismo. O sea, cuando aquí en estas casillas muestra de 0 a 1, de 2 a 3 y de 4 a 6 significan los días de ausentismo. Como lo vimos en la tabla de frecuencia, vimos que se hizo una valoración de 0 a 6 días, que serían los días de la semana. O sea, como tal, como quien dice cuántos trabajadores no se ausentaron, o sea, cero, y cuántos en los ceros, o sea, cero serían 0 días, y los que sigue hasta el 6 serían los días de ausentismo, si se ausentó 2, 3, 4, 5, hasta 6 días en la semana. Entonces, aquí vamos a organizar esta tabla de la siguiente manera. Como aquí nos dice que es área, vamos a colocar el área de administración, luego vamos a colocar lo que es el área de logística, aquí sigue el área de mantenimiento, y por último, el área de producción. Listo. Aquí sacando la variable en los niveles, tenemos como, tenemos como variable en el área de la administración valor de 7, o sea, 7 días de ausentismo. En la variable media tenemos también un 7 y en la variable alta tenemos 2. A este porcentaje le vamos a sacar un total. O sea, para sacar el total lo que tenemos que hacer es sumar los números de la variable de niveles. Entonces aquí como 7 más 7 es 14, más 2 16, ese sería el total de la variable. Para sacar el porcentaje, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí en la tabla gráfica nos dimos cuenta que los días de ausentismo que hubieron en administración fueron de dos a 3 días, entonces por eso se coloca ahí, perdón, de 4 a 6 días se coloca este porque es la más alta, ¿cierto? Entonces aquí hacemos una división y dividimos 2 entre 16. Y eso nos da como resultado este porcentaje. Ese va a ser el porcentaje que se va a colocar acá. Sacó 0,125. No, acá no, pues un porcentaje no se puede iniciar desde un cero, ¿cierto? Entonces, iniciamos el porcentaje desde 12,5. Y así quedaría el resultado del área de administración. Y hacemos lo siguiente con el área de logística, igual. En la tabla de frecuencia siempre nos mostró que eran 3, la más alta, la más baja, perdón, en el medio nos mostró que era 5 y en la alta, para sacar siempre el porcentaje, siempre hay que dividirlo entre el último número. Entonces, ya nos dimos cuenta, hacemos el mismo procedimiento de 3. No, perdón, todavía no hemos sumado. Entonces acá tenemos 3 más 6 más 5, perdón, serían 8 y más 3 serían 11. Entonces, dividimos el último resultado entre el total. Da un porcentaje de 0,27. Entonces, como es más como 72, entonces
colocamos desde, ya, como ya les dije, no el cero, sino desde el primer número, desde el segundo número, después de la curva. Entonces sería este el resultado. Seguimos haciendo lo mismo con el área de mantenimiento. Sacamos el porcentaje, perdón, el, el dato que nos dio más bajo en la tabla de frecuencia y lo manejamos acá en la tabla de contingencia. Que en este caso sería 5 el más bajo, 4 el medio y, estamos el internet, y el alto sería 4. O sea, el mantenimiento, los más altos fueron 4. Y hacemos la suma igualmente, que serían acá 9 y por el otro lado 12. 9, 12, 13. Y tenemos lo siguiente. Esos 4 entre 13. Nos da un resultado de, pues no miremos el cero, digamos que es 3,7. Acá lo vamos a redondear así. Listo, entonces en la tabla, acá en la de traducción, seguimos haciendo lo mismo. Con la tabla de frecuencia nos dieron estos datos y solamente se organizan de las 5. Y sucesivamente. Acá sumamos, da 7 más 12, 19, y más 5, 24. Entonces hacemos 24 entre, perdón, tenemos 5 entre 24 y nos da porcentaje de 20,8. ¿Sí? Esto nos da como un resultado, pero todo esto nos da un resultado del 21,9%. Entonces, esto se interpretaría para la conclusión de la tabla, a partir de la tabla de contingencia, se resume de la siguiente manera. El total de la muestra, en el total de la muestra, predomina el nivel medio, de 2 a 3 días. Perdón, de 2 a 3, sí, días, con 28 trabajadores. Esto, acuérdense que esto va a partir del total, y el total sería 64. Entonces, esto va a partir de 28 trabajadores, que ese sería el total que más predomina en la tabla de contingencia, que es el número mayor en los que más se ausentan los trabajadores. Entonces, acá en el 2 sería de la siguiente manera. El área con más casos de ausentismo, alto, 4, 6 días, es producción con 5 trabajadores. Y como lo podemos ver, el área de producción en el nivel alto sería el 5, este, que son los días con más ausentismo, los trabajadores con más ausentismo. Entonces, la mayor proporción interna de ausentismo corresponde a mantenimiento.
que redondean con un 31% de ausentismo en nivel alto. Eso se está viendo es en el nivel alto, ¿cierto? Todo lo dice por medio del resultado de nivel alto. Entonces, como para dar una explicación breve de lo que hice acá, pues les voy a hacer la explicación de la siguiente manera. En el nivel de ausentismo, pues aquí se clasificó, como ya le había dicho, por tres niveles, de 0 a un día, de 2 a 3 y de 4 a 6, como ya le habían dicho. Con esta clasificación se contó cuántos trabajadores de cada área se ubica en cada nivel. A partir de esa tabla, se tuvieron en cuenta tres conclusiones importantes. La primera fue que en general predomina el nivel medio de ausentismo, con 28 trabajadores de 64. La segunda fue que el área de producción es la que tiene más casos de ausentismo en el nivel alto, con 5 trabajadores. Y la tercera fue que proporcionalmente en el área de mantenimiento tiene mayor concentración interna de ausentismo alto, con el 31%, que en la tabla nos quedó en 30,8%, pero redondeándolo se nos queda en un 31% de ausentismo en ese nivel por trabajadores. Que redondeando en el nivel de porcentajes, como pueden notar aquí redondeando en el nivel de porcentaje, de mantenimiento sería el más alto, dando el porcentaje, por lo que aquí, como le digo, redondeando sería como un 31%, ya aquí que le falta. Entonces, sería con 31% de su ausencia en el nivel. Seguimos con, voy a compartir mi pantalla para seguir con los gráficos complementarios. Aquí tenemos el primer gráfico, que es la distribución de trabajadores por área. Realizamos también adicionales tres gráficos. Aquí tenemos en el área, en el área administrativa. En el área de administración, los números de trabajadores, tenemos 16 trabajadores. Administración. Aquí en el área de logística, en el área de logística tenemos a 11 trabajadores. En el área de mantenimiento tenemos a 13 trabajadores. Y en el área de producción tenemos a 24 trabajadores. Aquí se construyeron tres gráficos adicionales. Este es el número de trabajadores de administración, que son estos. Estos son los trabajadores logística y estos los de mantenimiento. Entonces, el primer gráfico muestra los trabajadores por área. Allí se observó que producción concentra mayor cantidad de trabajadores con 24 registros y lo que equivale a un 37,5% del total. Aquí en el segundo gráfico tenemos el nivel, gráfico de distribución de nivel de ausentismo. En el primer nivel tenemos nivel bajo que está de 0 a 1. De frecuencia tenemos 22. Aquí en el medio observamos que tenemos de 2 a 3. Y en frecuencia tenemos 28. En el alto de 4 a 6. Y en frecuencia tenemos 24. Entonces, en la distribución de nivel de ausentismo, que es el segundo gráfico, representa la distribución por niveles ausentismo. Y se evidenció que el nivel medio, es decir, entre 2 y 3 días, reúnen la mayor proporción de trabajadores, con el 43%, con el 43%, con 8. Y aquí tenemos el tercer gráfico, que es el gráfico 3, el promedio de ausentismo. Entonces tenemos en el turno de la mañana, tenemos promedio por día, es de 1,86. Y en la tarde tenemos de 2,83 de promedio y en la noche tenemos 2,11. El tercer gráfico representa. ¿De qué le pasó este gráfico? Tarde. Ya, ya. Ya corregimos aquí. Dos.
2,8. Ahora sí, nos presentó el promedio de ausentismo por turno. Entonces dice que el tercer gráfico representa el promedio de ausentismo en turno. En este caso se encontró que el turno de la tarde, que es este, tiene el promedio más alto, que es el de 2,83 días por trabajadores, por encima del turno de la mañana, que es este, que es de 1,86, y el turno de la noche, que es el de 2,11. Esto sugiere que el turno de la tarde merece especial atención dentro del análisis. En conclusión, el turno tarde presenta el mayor promedio de ausentismo con un 0,3 días por trabajador. Haremos la siguiente tabla, que es la tabla de estimación de probabilidades utilizando la regla de Place. La regla de Place consiste en dividir los casos favorables entre el total de casos posibles para obtener la probabilidad. Esto quiere decir que se divide la probabilidad del suceso A. Dividimos el caso favorable entre los casos posibles. Bueno, entonces el suceso A. Suceso A. Entonces, en el suceso A estarían los trabajadores con ausentismo alto, que son de 4 a 6 días. En el suceso B, estarían los trabajadores del turno de la tarde. Y en el suceso B, en el suceso C, perdón, suceso C, estarían los trabajadores de producción con 2 días de ausentismo. De ausentismo. Entonces, los trabajadores de ausentismo alto, que son los trabajadores que se ausentan de 4 a 6 días, podemos encontrar casos favorables 14. Casos posibles sería la totalidad de los trabajadores, que son 64. Que son 64. Aquí la probabilidad sería, como muy bien lo decimos según la tabla de Placer, serían los 14 entre los 64 trabajadores. Esto nos daría, a ver, 14 entre 64. Nos daría, después nos daría en decimales. 0,21, 0,218. 0,2188. Con un porcentaje de 21, redondeándolo pues, de 21,9%. 9%. Los casos favorables de los trabajadores de la tarde serían 22. Igualmente por casos posibles, que son 64. Y la probabilidad de 22 entre 64. 22 entre 64. 22 entre 64. Nos daría en decimales 0,34. Sí, 0,348. Para un porcentaje de 34. 34, 38. 0,34, 38. 34, 38, sí. Para un porcentaje de 34, 34,4%. Sí. Bueno, entonces en el suceso C, que son los trabajadores de producción con 2 días de ausentismo, serían 28. 28 casos favorables y 64 casos posibles. En la probabilidad sería 28 entre los 64.
que en decimales nos daría 28, 28 entre 64. 64. Nos daría 0,43, 0,4375. 75. Para un porcentaje de 43,8%. 8%. Bueno, aquí la interacción breve sería que en el suceso con mayor probabilidad entre los planteados en los trabajadores de producción con 2 o más días de ausentismo con un 44%. El suceso. Probabilidad. Probabilidad entre los planteados es trabajadores de producción, producción. Ausentismo, ausentismo, 44%, 44%, 44%. 44%. La probabilidad de seleccionar un caso de ausentismo alto es del 22%, equivalente al 14 entre 64 trabajadores del total. Este sería el suceso 2, que es el B. Equivalente entre 64. Entre 64 trabajadores. En el suceso 3, la probabilidad conjunta del evento C, que es de 44%, porque cambia simultáneamente el área de una condición de ausentismo. La probabilidad. Una condición de ausentismo. En conclusión, este taller nos permitió organizar, resumir, representar e interpretar los datos de ausentismos laborales desde distintas herramientas de estadísticas. Además, con la tabla de configuración, los gráficos y las probabilidades, se logró complementar el análisis descriptivo y obtener una visión más amplia del comportamiento del ausentismo en la muestra que hemos presentado. Pues esto ha sido todo hasta el momento. Esperamos que haya sido de su agrado.